¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Es un gusto poder estar delante de ustedes nuevamente. Hoy vamos a continuar con la serie expositiva del libro de Romanos. Estas 3, 4 exposiciones que hemos tenido han sido, la verdad, una gran bendición. Nos ha confrontado demasiado el Señor y prometo que el día de hoy va a ser la última. Vamos a seguir hablando algo de esta ira de Dios que habla el apóstol Pablo. Pero ya la próxima semana, hermano, le animo que venga porque ya viene la gracia. Pero hoy todavía vamos a ver algo sobre la ira de nuestro Dios. Le invito a abrir su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 3. Ah, está bien. Sí, está bien. Romanos capítulo 2, perdón, del verso 17. Vamos a estar leyendo hasta el capítulo 3, versículo 18. Voy a dar lectura. eh, Oramos y ya comenzamos con la exposición. Yo a este sermón, hermanos, le he titulado de esta manera: no por obras, sino por el Espíritu. ¿De acuerdo? Vamos a dar lectura al pasaje. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado? ¿Eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Ahora bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios.
Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Señor, gracias por tu palabra esta tarde. Te pido, Dios, por favor, que nos hables en esta tarde, Señor. Sigue hablando, Dios, a nuestros corazones. Usa mis labios, Dios. Yo me he preparado, Dios, para exponer este pasaje, pero necesito, Dios, de tu gracia y de tu Espíritu Santo, Dios. Prepara los corazones de mis hermanos y que podamos, Dios, entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Imagina, mi hermano, que estás en los tribunales porque has sido acusado por diferentes delitos. Y en tu comparecencia, el juez te pregunta, acusado, ¿algo que decir en su defensa? Y entonces tú, en lugar de defender tu caso, vas a empezar a enumerar tus logros académicos y hablar un poquito de tu buena reputación. Como no, señor juez, maestría en negocios internacionales, doctorado en ingeniería y gestión de proyectos, licenciatura en el Instituto Cristo para las Naciones. O para que no se sientan mal algunos, un diplomado en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Y tu buena reputación, como no, cristiano de cada 7 días, activo en el ministerio de hospitales, orfanatos y casas hogares, fiel diezmador, 10%, no, el 30%. Ojalá. Pregunto, ¿podrán tus logros académicos o personales, tu buena reputación, librarte de la condena que te espera por los delitos que se te están imputando? Por supuesto que no. Esto sería algo absurdo, ¿va? De hecho, es absurdo responder de esta manera en tu defensa. Porque el juez, ¿sabes qué? El juez no evalúa títulos o logros académicos, él evalúa hechos, ¿de acuerdo? Él mira las pruebas y al final él va a dar su veredicto. ¿Y sabes qué? Hay demasiada evidencia que apuntan a tu culpabilidad. En este pasaje, lo que acabamos de leer, está pasando algo muy similar, mi hermano. El apóstol Pablo va a refutar los argumentos de algunos judíos. Ellos se sentían orgullosos de pertenecer al pueblo escogido de Dios. Se jactaban de sus privilegios raciales y religiosos. Ellos se creían los favoritos del Señor. Pero Pablo les hará saber también a ellos que tanto como los gentiles, así como ellos, están bajo pecado y ¿sabes qué? Merecen la ira de Dios. La ley y las señales externas de las que tanto ellos se jactaban no podían, mis hermanos, renovar o transformar sus corazones. Por eso necesitaban la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Y sabes qué? Eso solamente es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por por ninguna obra que ellos pudieran hacer. Ahora, nosotros también necesitamos estar meditando mucho en esto y estarlo recordando. No hay nadie que por sus logros académicos, su buena conducta, su buena reputación, talentos, habilidades, no hay ninguna obra que tú puedas hacer, que yo pueda hacer para ser librado de la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y merecemos la condenación. A menos que el Señor haga su obra en nuestro corazón y nos dé la fe para ser salvos. Por eso lo que quiero predicarte esta tarde, mi hermano, es esto. Y por favor, no solo lo anotes en tu libreta de apuntes, grábalo por favor en tu corazón. Por favor, mi hermano, grábalo en tu corazón. El Espíritu renueva el corazón de los pecadores. Por tanto, confía en Cristo y no en tus obras. Mi primer punto va a ser del verso 17 al versículo 29 del capítulo 2 y le he titulado de esta manera: La regeneración es una obra de su Espíritu, no de las tuyas.
Pablo había comenzado un pequeño resumen así muy rápido. Pablo había comenzado su carta diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? A todo el que cree. Y bueno, Pablo, ¿y ese evangelio de qué nos salva? Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice que de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Lo recuerdas? Pastora Armando nos habló de esto. Y es interesante porque Pablo comienza hablando del evangelio, pero, y este evangelio significan buenas noticias, pero si nos acordamos, esta noticia buena comienza con una mala. ¿Cuál es esa noticia? La ira de Dios. Él no dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, él dice, la ira de Dios está sobre ti. Así comienza el apóstol Pablo. Esa es la buena noticia, sí, esa es la buena noticia, ¿verdad? Que Dios está airado contra la injusticia, contra el pecado de todos los hombres. Y entonces del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, en toda esta sección, de hecho voy a hablar yo esta última sección, el apóstol quiere llevar a todos sus lectores a una misma conclusión. Gentiles, moralistas y judíos, nadie es justo delante de Dios. Yo me imagino cuando se leía esta carta en la iglesia, estaban los judíos ahí oyendo y Pablo comienza hablando de cómo el ser humano ha cambiado la gloria de Dios, cómo le ha dado la gloria a las cosas creadas en lugar del creador. Y entonces Pablo dice, la ira de Dios va a caer como sobre ustedes. Y los judíos, sí, debe caer sobre ellos. ¿Va? Y en el capítulo 2 que predicó también a Luis Mario, perdón, pastor Luis Mario, en el capítulo 2 ahí hablamos un poquito de los moralistas. Bueno, estos que no son tan malos, ¿no? Y Pablo, ¿sabes qué les dice? Ustedes también. De hecho, él dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea. Tú también mereces la ira de Dios. Y los judíos, así se habla Pablo. Pero ahora Pablo, hermanos, va a ser directo con ellos. Ahora la culpabilidad va a recaer también sobre ellos. En este pasaje que leímos, Pablo ahora dice claramente, oh hombre, pero él no dice, perdón, él no dice, oh hombre, quien quiera que seas. Ahora él va a decir, ¿cómo? Tú que llevas el nombre de judío. Ahora Pablo va a hablar directamente contra estas personas. Mira lo que dice el verso 17 al 20. Pero si tú que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido en la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Leemos en este pasaje o en estos versos que había 5 cosas que los judíos les hacía sentirse confiados. Pablo primeramente en el verso 17 le dice, tú que llevas el nombre judío. Este, mis hermanos, era un título de honor. Para el judío ese título era de suma importancia. Llamarse judío significaba pertenecer al pueblo escogido. También ellos decían apoyarse en la ley. La ley había sido dado a ellos. El judío reposaba en la ley y descansaba en ella para darle una posición segura delante de Dios. La posesión de la ley para ellos era considerada suficiente sin que hubiera un interés en la práctica. Se gloriaban en Dios, también dice el verso 17. En palabras nuestras, ellos se creían mucho, mis hermanos. ¿De acuerdo? Eso les daba un estatus mayor que al de los demás, porque el Señor había entrado con ellos en una relación de pacto. Pero ¿de qué les servía si no obedecían? Gloriarte y ostentar que crees en algo sin entender lo que Él está pidiendo. Gloriarte y ostentar que tú crees en Dios, pero sin realmente obedecer es solamente arrogancia y es solamente orgullo. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 9. Pero si alguien se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, porque yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. ¿En cuáles? Que me entiende y que me conoce. ¿Y qué puede significar esto? Que es obediente a la palabra.
Juan Calvino sobre este verso dice esto: sin conocimiento alguno de la bondad de Dios, ellos hicieron que Él fuera peculiarmente de ellos, aunque interiormente no lo poseían. Y dieron por sentado que eran el pueblo de Él, pero con el propósito de una ostentación hueca delante de los demás. Esto entonces no era gloriarse de corazón, sino el alardeo de su lengua. De hecho, si tú recuerdas, en las escrituras vemos que varias veces el Señor les dijo: ustedes de labios me honran, pero ¿dónde está el corazón? Lejos. ¿Qué más les dice? Verso 18. Ellos decían conocer la voluntad de Dios, y el pasaje nos dice así textualmente: ustedes aprueban las cosas que son esenciales. Esto indica la capacidad que ellos tenían para elegir moralmente lo que era superior. El judío podía discernir lo correcto porque había sido instruido en la Torá. Ellos podían distinguir claramente lo bueno de lo malo, pero con una precisión así exacta. Y verso 19 y 20, ellos se consideraban guías de otros. Todas estas cosas que les daba seguridad a ellos decían: pues nosotros somos mejores. Y ellos decían: nosotros podemos guiar a otros. Ellos estaban diciendo que se sentían con una capacidad espiritual superior. Ellos podían creerse que tenían la habilidad para guiar a otros, enseñar, incluso para juzgar. De hecho, mira tu pasaje y cómo dice. Ellos se creían instructores y maestros. Y a los gentiles, ¿cómo les llamaban? Necios y faltos de madurez. Hay otra versión que dice que a los gentiles ellos les decían indoctos. Ustedes son unos niños, pero nosotros somos unos hombres maduros. Todo esto hacía que ellos tuvieran una falsa seguridad. Pero a partir del verso 21, Pablo va a pasar de la autoconfianza que ellos tenían a una acusación directa. Él les va a mostrar su incoherencia, les muestra su hipocresía religiosa, o como diríamos en México, todos hemos dicho esta expresión: no, Pablo les va a matar el gallo, ¿verdad? Para los que nos visitan o nos ven en línea, o sea, ¿qué es matar el gallo? Los va a dejar sin argumentos, ¿verdad? Ok, decían ellos, decía Pablo: ustedes se llaman judíos, se apoyan en la ley, se glorían en Dios, conocen su voluntad y se consideran guías de otros. Pero mira lo que dice Pablo a partir del 21. Ok, tú crees todo esto, ¿verdad? Tú te jactes de todo esto, pero tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Y es que ellos conocían la ley, ellos conocían, mi hermano, las ordenanzas y los preceptos completamente. Pero cuando no se lleva a la práctica, es en vano. ¿Se acuerdan cuando Jesús en uno de los evangelios les decía a sus seguidores: ¿saben qué? De modo que hagan y observen todo lo que ellos les digan. Hablaron también de estos fariseos, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y esto es una gran incongruencia, y es lo que hacían los judíos. Ahora, no necesariamente eran ladrones, porque vemos que el pasaje dice que ellos robaban templos. No necesariamente eran ladrones comunes, ¿de acuerdo? Ellos robaban de unas formas legalizadas o encubiertas. Cuando aquí estudiamos el libro de Amós, recuerdo que en uno de sus pasajes, Amós capítulo 8, dice que ellos tenían balanzas falsas. Ellos robaban a su prójimo. En vez de darle 1 kilo de frijol, le daban 950 gramos. Ellos explotaban al pobre, ellos abusaban del jornalero y ellos retenían el salario de sus trabajadores. Eso lo vemos en Malaquías capítulo 3. En el Antiguo Testamento también Israel es acusado repetidas ocasiones de un adulterio espiritual. Jeremías 3:20 dice así: como mujer adúltera, así habéis sido ustedes conmigo. Dios hablándole al pueblo de Israel. ¿Y qué había dicho Jesús en Mateo 5? ¿Se acuerdan? Ustedes oyeron que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa?
y ha adulterado con ella en su corazón. Ellos también saqueaban templos, cometían sacrilegio, dice la Biblia textual y la Reina Valera. Esto significaba profanar lo sagrado. Ellos comerciaban con bienes ligados a templos paganos, aceptaban ganancias impuras mientras se condenaba la idolatría. Hacían uso indebido de cosas sagradas. ¿Recuerdas cuando en el templo hacían esta mercader de cosas? Jesús les dijo: habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y quiero aclarar, obviamente no eran todos los judíos. Había judíos que sí habían creído y que habían depositado su fe en Cristo Jesús como el Mesías prometido. Bueno, ¿qué dice el verso 24? Bueno, con todas estas cosas que ellos hacían, Pablo les dice: ¿saben qué? Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y es lamentable que en lugar que por tu amor, por tu reverencia, por tu devoción al Señor, alguien quiera acercarse a Dios, termine alejándose. Esto, la verdad, mi hermano, es triste, ¿no? ¿Qué hace Pablo? Él quiere confrontar la falsa seguridad religiosa que estos judíos tenían. Pero Pablo va a continuar y él no se detiene ahí. Ahora él va a dirigir su atención a la práctica más significativa para el judío, la circuncisión. Es como si a los regios alguien va a hablar de carne asada y tú eres regio. O sea, espérame, ¿qué vas a decir de la carne asada, verdad? Tenemos varios colombianos aquí, ¿no? Se va a hablar del café y los colombianos, ¿a qué vas a decir del café? Bueno, algunos colombianos dicen: ¿qué vas a decir de Betty la Fea, va? O sea, esta es la original, ¿no? La que fue escrita y la primera que salió en Colombia, ¿no? ¿Qué vas a decir? Bueno, Pablo, mis hermanos, ahora dirige su atención a una práctica que los judíos hacían y que era muy significativa para ellos, la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, era el corte del prepucio de todo varón. Esta era una señal física del pacto eterno establecido por Dios con Abraham y a todos sus descendientes. Sígueme con tu vista, por favor, verso 25 al verso 29. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Este tema debió haber resultado profundamente confrontador para los judíos. Aunque era una señal externa que les otorgaba, mis hermanos, identidad con el pueblo del pacto, esto señalaba a una obra superior. ¿Cuál? La transformación del corazón, que únicamente Dios puede realizar por medio de su Espíritu Santo. Ahora, esta no era una enseñanza nueva del apóstol Pablo, no era algo que Pablo se estaba sacando fuera, como decimos, se lo estaba sacando de la manga. No, Pablo era judío y sabía y entendía qué significaba esto. ¿Sabes qué? Desde el principio, en la Biblia encontramos que el Señor había dejado claro que este rito, que esta práctica no iban a ser suficientes. Los judíos necesitaban circuncidar su corazón y los no judíos también. Mira lo que dice Deuteronomio 30. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Ezequiel capítulo 36, 27, me encanta este verso porque es clarísimo. Además, estoy leyendo otra versión. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Estás viendo? No era algo nuevo, no era algo que Pablo se estaba inventando. Desde el principio el Señor estaba hablando de una transformación interna que Dios quería hacer con el pueblo de Israel
y con todos aquellos que pusieran su fe en Jesús. Pablo no niega el valor histórico, pero ahora va a afirmar de la circuncisión, pero ahora va a afirmar que este rito apuntaba a una transformación interna. La verdadera identidad del pueblo de Dios ya no es étnica, no se logra con un corte en la piel, es espiritual, es mediante el Espíritu de Dios. Ahora en el nuevo pacto, esta promesa de un corazón nuevo es más extensa y gloria a Dios por eso, porque es aplicada a todos los miembros de la iglesia de Cristo, personas de toda lengua, tribu y nación que ponen su fe en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Verso 28 y 29 dice así: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Estos judíos que se jactaban, que se gloriaban, que decían confiar en la ley, que decían conocer a Dios, Pablo les va a decir: qué bueno, pero esto es insuficiente. Y Dios necesita hacer una obra en su corazón también, como lo va a hacer con los gentiles. Ahora, por medio de ese Espíritu, es que el Señor hace esa obra en cada uno de nosotros. Ahora el Señor es el que puede transformar nuestros corazones. No hay obra, no hay cosa que tú puedas hacer para que tu corazón pueda ser transformado. Eso solamente lo hace el Señor por medio de su Espíritu. Y quiero usar esta historia como ilustración que Jesús, es una parábola que Jesús cuenta en Lucas. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como los demás. No engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, dice que el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras él oraba, sino que golpeaba su pecho y en señal de dolor, él decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Dijo Jesús: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Amigo y hermano, te recuerdo, no son tus obras las que podrán justificarnos delante de nuestro Dios, sino la obra de Cristo por medio de su Espíritu en nosotros. Así que por favor, deja de pensar que por hacer cosas que hacen los cristianos, que por tus buenas obras, tu corazón va a ser transformado. Pero yo voy cada domingo a Familia de Fe. De hecho, el último domingo del mes yo participo de la Cena del Señor. Hermano, no, eso no te va a servir de nada. Yo fui bautizado y en Río, hermano, no hay obra que tú puedas hacer. ¿Por qué se ríen, hermanos? Es que sí, bueno, o sea, hay por ahí una de que no, en la alberca no vale, tiene que ser en Río. Yo creo por eso se rieron, ¿verdad? Hermano, deja de pensar, por favor, de que hay una obra que tú puedas hacer para que Dios transforme tu corazón. No hay obra alguna que tú puedas hacer, mi hermano. Deja de pensar que porque vienes el domingo, porque vas a tu comunidad, porque lees tu Biblia. Qué bueno que hagas estas cosas, pero eso no te va a justificar delante del Señor. Y déjame decirte algo, hermanos. Pertenecer a Familia de Fe no te va a salvar, ¿de acuerdo? Pertenecer a familia de fe no salva a nadie. Que el salva es Cristo. Amén. Así que, ¿puedes tú, hermano, estar expuesto cada domingo a una enseñanza bíblica, a una doctrina correcta? Y aún así, mi hermano, tú puedes estar lejos de Dios.
Así que lo que yo te digo es que preocúpate mejor si tu vida no está siendo transformada o renovada cada día. Eso sí, preocúpate. Preocúpate o pregúntate a ti mismo por qué dentro de la iglesia eres partícipe de todas estas ordenanzas, la oración, la comunidad, la lectura de la Biblia, por qué aquí haces expresiones que hacen los creyentes, levantan sus manos, cierran sus ojos y a veces lloramos. No digo que eso sea mal, por favor, pero mejor pregúntate por qué dentro de la iglesia eres partícipe de estas expresiones, pero fuera de ella vives como un incrédulo. Eso es más preocupante, mi hermano. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque cuando el Señor ha hecho una obra en nuestro corazón, nuestros afectos empiezan a cambiar. Entonces buscamos obedecer al Señor y sí, no va a ser de una manera perfecta, pero sí de una manera sincera. Eso nos debe preocupar más. Preocúpate cuando cometas pecado y no te redarguya nada en tu corazón, el Espíritu Santo. Eso sí debe ser preocupante. Y déjame, te repito esto, tu buen comportamiento o tu buen comportamiento externo, tu lenguaje correcto, tu disciplina religiosa, tu apariencia de piedad, no pueden transformar el corazón del ser humano. Necesitamos la obra de su Espíritu en nuestro interior. El Espíritu renueva el corazón de los pecadores. Debemos confiar solamente en Cristo y no en nuestras obras. Mi segundo punto lo vemos del capítulo 3, versículo 1 al verso 18. ¿Se quedaron muy serios, mis hermanos? Quiero serles muy sincero, pero, cuando estuve estudiando el pasaje, mis hermanos, y siempre lo decimos así, ¿no? O sea, han de decir que los pastores dicen: "Ay, siempre dijo que le confrontó primero a él". Hermanos, es en serio, cuando así soy yo y mi personalidad, pero cuando estaba leyendo el pasaje, al primero que le dio duro al Señor fue a mí. Te estoy siendo muy sincero. Y ayer los que vinimos a una paréntesis, a una mentoría con el pastor Mateo Bisbee, si ya de por sí ya entre semana el Señor me había dado duro ayer por medio de la mentoría y una plática que tuvimos, Dios nos dio otra zarandeada muy fuerte. Pero bueno, seguimos con el pasaje. Mi segundo punto lo vemos del verso 1 al verso 18 y le he titulado así: El Señor es fiel y verdadero, nosotros todos pecadores. Entonces ya vimos que Pablo deja claro que el judío también está bajo la ira de Dios igual que los gentiles. Pero entonces, en estos versos que vamos a estudiar, surgirán algunas objeciones. Y aquí pareciera que el apóstol está hablando con alguien, porque vamos a ver como que una pregunta y una respuesta. Una pregunta y una respuesta. De hecho, yo veo en estos versos como cuando alguien, ah, o estás hablando con alguien y le quieres entrar en razón por algo que está haciendo mal, ¿no? Y tú presentas un argumento y le presentas otro y le presentas otro y esta persona, ¿no? O sea, no entiende, ¿no? O como cuando hablas con alguien que no conoce al Señor y te acercas y le dices, mira, la Biblia dice que somos pecadores y que iremos al infierno si no nos arrepentimos de corazón. Oye, y luego te dice esta persona, ¿y quién creó a Dios? Este, oye, okey, mira, es que escúchame primero. La Biblia enseña que estamos separados de Dios. Sí, sí, pero, oye, ¿y Adán tenía ombligo? Es lo que vamos a ver aquí. De verdad, ponme atención en el pasaje. Pablo está hablando y esta persona, de hecho, algunos comentaristas dicen que pareciera que Pablo está hablando con alguien imaginario, ¿no? Incluso otros dicen que pareciera que el Pablo creyente está hablando con el Pablo no creyente, ¿no? Sígueme, por favor, con tu vista. Alguien dijo sobre este pasaje también, este judío, hablando de este judío imaginario que Pablo tiene ahí, este judío, en lugar de centrarse en lo que realmente Pablo quiere enseñarle, comienza a disparar argumentos por todas partes para no centrarse en lo que el apóstol Pablo le está enseñando. Es lo que vamos a ver ahorita. Vamos al texto, versículo 1 y 2.
Ok, ok, Pablo. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Que dice el apóstol, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiada los oráculos de Dios. Hay otra versión que dice la palabra de Dios. El Señor a ellos se les había revelado no solo de una manera general, no solamente a través de su creación. Dios a ellos les había dado su palabra. Ellos tenían la ley de Dios. No fue a los filisteos, no fue a los amalecitas, fue al pueblo de Israel que el Señor les dio su ley, les dio su palabra. Ellos conocían qué es lo que el Señor amaba y qué es lo que el Señor aborrecía. Solamente el pueblo de Israel les había entregado su palabra directamente, les había mostrado su voluntad. Por eso Pablo dice, le pregunta, oye Pablo, ¿y entonces cuál es la ventaja de ser judío? Si dices que ser judío, pues no importa mucho, que Dios tiene que hacer una obra en el corazón. Pablo dice, hay mucha ventaja. A ustedes se les entregó la ley del Señor. Por supuesto, dice algunas versiones. A los judíos se les había confiado la palabra de Dios y ellos eran responsables de obedecer y creer la revelación escrita que ellos tenían. Romanos 3, versículos 3 y 4 ahora. Ahora vuelve a decir otra objeción este judío imaginario. Bueno, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Que dice Pablo, de ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Porque como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Qué vemos aquí? Para estos judíos, Dios debía cumplir lo que Él había prometido sin importar cómo ellos se comportaran, o si dejaban de creer o no creían, ¿verdad? Si Dios les había hecho promesa, decían ellos, Dios tiene que cumplirlas. Ellos, en otras palabras, estaban diciendo, bueno, y si algunos del pueblo fallaron y fueron infieles, ok, entonces eso significa que también Dios nos va a fallar y Dios va a ser infiel. Pero ¿qué dice Pablo en el verso 4? Por supuesto que no, o de ninguna no, no es así como están argumentando. Dios les había dado a ellos su palabra y Él nunca les había fallado. Al contrario, el Señor había cumplido siempre su palabra. Ellos son los que habían sido infieles. Un pastor sobre este verso dijo esto. Lo que pasa es que ellos habían olvidado que Dios es fiel cuando promete, pero también es fiel cuando advierte. Ellos decían, bueno, Dios nos hizo promesas, o Dios les había dicho, si ustedes hacen esto, yo les prometo que les voy a bendecir. Pero les voy a dar una advertencia. Si no cumplen lo que yo les digo, va a venir esto también. Entonces ellos decían, no cumplían lo que Dios había establecido, ellos fallaban y Dios no cumplía, decían, Dios está fallando. No, simplemente que Dios está siendo justo y está cumpliendo lo que dijo. La advertencia que te dio la está llevando a cabo y no es que Dios sea injusto o sea infiel. Los hombres pueden ser mentirosos, pero Dios no. Los hombres pueden ser infieles, pero ¿sabes qué? Dios no lo es. Y entonces, el apóstol va a citar el Salmo 51, y este tiene mucho sentido. Si lo ves ahí, ¿no? En letras mayúsculas, si tienes la Nueva Biblia de las Américas. Pablo va a citar el Salmo 51. Este salmo es el salmo de confesión del rey David cuando peca con Betsabé, ¿lo recuerdas? Para los judíos, David era muy estimado. Él había sido el gran rey de Israel. Entonces el apóstol Pablo les está recordando que aún David, cuando había fallado y había sido infiel, él dice en el verso 4 del Salmo 51, ¿sabes qué, Dios? Tu sentencia es justo y tu juicio es irreprochable. David estaba aceptando y reconociendo su infidelidad. Él estaba aceptando su culpa. Entonces, si el mismo rey David era culpable y aceptaba el juicio de Dios hacia él, ¿qué les hacía pensar a estos judíos que Dios no los iba a castigar o los iba a dejar absuelto de su pecado? Por eso Pablo menciona a David y este Salmo 51. Vamos a otra objeción. Dice el verso 5.
Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora lo que hace es este judío o estos judíos es acusar a Dios de injusto. Hermano, lo que estamos viendo aquí es una decadencia, ¿no? Cuando alguien cierra su corazón y no quiere obedecer la palabra, cuando se le está enseñando algo bíblico y no. Pueden comenzar con a lo mejor algunas preguntas sinceras, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Por qué tengo que arrepentirme? Pero ya de repente empiezas a cuestionar y a sacar preguntas que no tienen nada de sentido. Bueno, lo que estamos viendo aquí, ellos ahora acusan a Dios de injusto. Dicho de otra manera, ellos dicen: "Okey, si yo por mi justicia he magnificado la justicia de Dios, ¿por qué Dios me va a castigar? Si mis pecados hacen que Dios parezca más justo, ¿cómo puede Dios entonces castigarme por mis pecados? ¿Mi pecado beneficia a Dios? ¿Dios se beneficia por mi injusticia? Porque eso hace a ver más grande a Dios", decían ellos, ¿verdad? Entonces, si Dios me castiga por hacerle un favor, el que tiene que ser injusto no soy yo, es Dios. ¿Te das cuenta lo que decían? La manera de argumentar de ellos. Esta era una totalmente tontería. Y para, entender un poquito más, todos recordamos la historia de José el soñador, ¿no? Cuando es vendido por sus hermanos, planean su muerte, traman contra él, tenían envidia, orgullo, lo quieren matar y al final, ¿qué terminan haciendo? Vendiéndolo como esclavo, ¿recuerdas? En Egipto, Dios obra en él de una manera poderosa, termina siendo el segundo después de Faraón. Todos recordamos esta historia, ¿no? Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice esto: "Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente". Bueno, hermanos, es como si estos hermanos, cuando se toparon con José de frente, no está muerto, aquí está enfrente, ¿va? ¿Sabes qué decían estos? Okey, okey, José, está bien. Es gracias a nosotros que quisimos matarte, es gracias a nosotros que te vendimos como un esclavo, que ahora estás en el lugar en el que estás, en segundo lugar después del faraón. Diga, después de faraón, si muere, tú te quedas como el mero bueno, ¿no? ¿Por qué nos habrías de castigar, José? ¿Por qué debemos merecer juicio si por nuestra injusticia a ti te está yendo bien? ¿Sí logras captar lo que los judíos decían? Ellos dicen: "Nuestra injusticia hace resaltar", verso 5 en tu Biblia, "nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios". Ellos decían estos judíos. Este argumento es algo peor y es absurdo. E incluso los otros 2 versos que siguen, el 7 y el 8, esto todavía es más peor. Lee, lee conmigo, por favor. Sígueme con tu vista. Alguien podría objetar: "Si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador?", decía estos judíos, ¿no? Y ya el verso 8 es el colmo. Algunos afirmaban que Pablo estaba enseñando esto: "¿Saben qué? Hagan el mal para que venga el bien". Hay una versión que dice: "Entonces Pablo nos está diciendo que cuanto más pequemos es mucho mejor". Pablo no estaba enseñando esto. Se puede expresar de esta manera también. Ellos decían: "Okey, entonces podemos vivir como se nos plazca, podemos hacer el mal, porque la salvación es por gracia, no por nuestras obras", ¿verdad? Nuestra circuncisión, pues, estás diciendo, Pablo, que no sirve de mucho. Entonces, mientras más pequemos, mejor, porque de esta manera podemos hacer que la gloria de Dios brille más. Estos hombres estaban distorsionando el evangelio que el apóstol Pablo les estaba predicando. De hecho, ¿qué dice al final del verso 8? ¿Sabes qué? Si te das cuenta, Pablo ya no le responde nada.
¿Qué dice al final del verso 8? La condenación de los tales es justa. En otra versión dice, ¿saben qué? Como si Pablo les hubiera dicho, bien merecida se tiene la condenación. Yo no estoy predicando eso, pero eso que ustedes están argumentando, si el Señor los condena, bien merecido se lo tiene. Estos hombres estaban distorsionando el evangelio que el apóstol predicaba. Pero lo que el apóstol vemos que está enseñando en los primeros 3 capítulos es que los gentiles, los moralistas y los judíos, todos sin excepción, merecen la ira de Dios. El Señor es fiel y Él es veraz y Él es justo. Y la condenación que merece el ser humano no es arbitraria, porque todos han pecado. De hecho, la conclusión la vemos en estos versos finales y Pablo lo expresa de una manera muy, muy hermosa y muy clara, ¿no? Verso 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Y Pablo, hermanos, ya va a cerrar de una manera contundente. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a citar pasajes del Antiguo Testamento mostrando la evidencia bíblica de lo que él está diciendo, que son pecadores al igual que los gentiles. Él va a mencionar el Salmo 14, va a mencionar el Salmo 53, Pablo va a mencionar el Salmo 5, el Salmo 140, el Salmo 10, Isaías 59, Isaías 48 y el Salmo 36. Y nomás lo voy a leer. Pablo termina diciendo, miren, esto ya está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué hace Pablo? Apoyarse en la ley del Señor y concluye con esta verdad. Todos somos pecadores y caso cerrado. Cuando se muestra, mi hermano, cuando se muestra la evidencia bíblica de una verdad divina, no importa lo que otros piensen o crean. Estamos seguros que Dios es fiel, es justo y Él es verdadero. Como conclusión, el apóstol ya ha dicho esta verdad. Todos somos pecadores. No hay nadie que pueda negar su culpabilidad delante de un Dios justo y santo. Él ha sido claro con algunos judíos que se creían o que pensaban que sus ritos y que su apego a la ley les hacía mejores que otras personas. Ellos pensaban que estas cosas que ellos hacían los justificaba delante del Señor, pero Pablo les dice, no, no es así. Pablo afirma que la infidelidad e incredulidad de algunos no pueden hacer que Dios quebrante su palabra porque Él es fiel, Él es veraz y Él es justo. Los judíos, al igual que los gentiles, necesitan circuncidar su corazón porque nuestras obras externas no pueden remover nuestra culpa. Solo la obra de su Espíritu dentro de nosotros lo hace posible. Y quiero terminar ya con esto. Yo comencé mi exposición diciendo que te imaginaras que un día estarás delante de un juez acusado por algunos delitos quizás menores o mayores, no sé. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No solamente lo imagines, porque esto va a ser una realidad. Un día vas a estar tú y yo estaremos delante del Señor. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto no es una imaginación. Un día tú y yo estaremos delante del Señor y daremos cuentas a Él. Esto es una realidad, lo creas o no lo creas. Un día estaremos frente al Señor, que Él es justo y que Él es santo. ¿Y sabes qué? El veredicto ha sido dado. Somos culpables, somos pecadores, hemos sido hallados responsables. Y la condena que nos espera es el infierno separados de Dios. Pero, ¿sabes?
Deja de confiar en tus buenas obras porque no sirven de nada. Tu pacto de membresía, mi hermano, no podrá salvarte, ¿de acuerdo? Tu disciplina religiosa no será suficiente. Tu teología que solo permea tu corazón y no baja, permea tu cabeza y no baja tu corazón, te va a ayudar de muy poco. Tu apariencia de piedad será revelada y vas a quedar expuesto. Por favor, mi hermano, deja de pensar que tú puedes hacer algo para ser justificado delante del Señor. Obviamente, si nos vamos solamente con esto, sería una gran tragedia. Pero el evangelio, mi hermano, son buenas noticias. El glorioso evangelio que el Pablo estaba predicando, este evangelio que él decía: "No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación", es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús es para todos los que creen, que todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, que por gracia somos salvos por medio de la fe y nosotros no podemos hacer nada, sino que es un regalo de Dios. Mi hermano, esa es la buena noticia. Pregunto, ¿realmente tú crees esto? Si aquí hay alguien en este lugar sin Cristo, mi invitación, por favor, es que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Por favor, amigo, que quizás nunca has depositado tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, no salgas de este lugar con tus justicias. No salgas de este lugar pensando que tu buen comportamiento, que tu moralismo podrán salvarte en aquel día. Y mi hermano, tú y yo somos más responsables delante de Dios, porque tenemos su palabra, porque somos expuestos cada domingo ante ella. Hermanos, recordemos esto. Recordemos la verdad que encontramos en cada una de las páginas de la palabra del Señor. Que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús y que no hay obra alguna que tú y yo podamos hacer para ser salvos, sino depositar nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esta cita bíblica antes de orar. Si la pueden poner en la pantalla, se los agradecería. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito 3, versículo 4 al 7 dice así: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para justificar, para ser justificados por su gracia, fuimos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. El Espíritu renueva el corazón de los pecadores. Por tanto, confía en Cristo y no en tus obras. Vamos orando. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Por favor, Dios, yo te ruego, Dios, que esta enseñanza y este sermón, Dios, no quede en sacos rotos. Haz, Dios, de alguna manera que esta enseñanza y estos mensajes que hemos estado predicando hasta el día de hoy, Señor, se queden grabados en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir, Dios, de una manera sincera delante de ti. Ayúdanos a despojarnos, Dios, del moralismo que creemos muchas veces que nos va a poder justificar en aquel día. Ayúdanos a dejar de pensar, Dios, que por las buenas obras podemos entrar al lugar santo, que por nuestras buenas obras, Dios, seremos justificados. Y ayúdanos, Dios, a entender que ahora estas buenas obras, Dios, son una evidencia de la obra que tú ya has hecho en nuestro corazón. Ayúdanos a amar más, a servir a nuestro prójimo, a predicar tu palabra, a orar, Señor, a tener comunidad, que esto, Señor, lo entendamos que no lo hacemos para ser salvos, sino que es una evidencia, Dios, de que tú nos has salvado y ahora por eso nosotros hacemos. Ayúdanos, Dios, por favor.
Sigue obrando en Familia de Fe. Sigue obrando en cada miembro de esta iglesia, cada persona que nos visite, Señor. Danos la gracia para continuar predicando tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.